Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar esta mañana en este lugar tan especial, este hermoso salón de honor de nuestro ex Congreso Nacional, dando inicio a este segundo Seminario Internacional de Cannabis Medicinal de Santiago. El año pasado tuvimos el primero y con mucho orgullo estamos en su segunda versión, esta vez 2 días de seminario, no solamente uno. Dentro de los objetivos, tanto de Fundación Daya como de Fundación Mama Cultiva, además del trabajo que realizamos directamente con la comunidad a través de nuestra red de salud, está el promover la investigación del cannabis medicinal en Chile y sus posibles aplicaciones clínicas. Somos conscientes del alto interés que esta temática ha despertado en la comunidad médica y científica nacional frente al hecho incuestionable del difundido uso que las terapias en base a cannabis están teniendo en nuestro país, en Chile, con resultados sorprendentes, muy esperanzadores, muy más allá de lo que podríamos haber pensado cuando comenzamos este camino. Este segundo seminario surge como respuesta a la necesidad de información y capacitación de muchos profesionales de la salud y estudiantes del área de la salud que están queriendo justamente, como decíamos antes, acompañar de mejor manera a sus pacientes actuales o futuros, incorporando al cannabis como una importante herramienta terapéutica, sin duda no la única, pero sí una muy importante herramienta terapéutica. Para generar un contexto adecuado para este seminario, quiero presentar en la presentación que voy a partir haciendo yo, una breve reseña de la realidad del cannabis medicinal, tanto en el mundo como en la región, a modo de contexto, para explayarme en cómo en Chile Fundación Daya ha contribuido, dentro de otros actores, por cierto, a impulsar su avance. Así que voy a partir ahora con mi presentación, que es la primera, para que después demos paso a lo que es realmente importante e interesante, que son los maravillosos expositores que han venido a compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, así hemos querido nosotros denominar esta presentación: Chile y el uso terapéutico del cannabis, un camino colectivo y solidario, porque incluso pensamos en cambiarle el título, pero al final no podemos, porque creemos que esto refleja perfectamente el espíritu del camino que ha querido impulsar Fundación Daya. Somos una organización sin fines de lucro que tenemos como misión la investigación, promoción e implementación de terapias complementarias y medicinas naturales que busquen ser agentes activos en el alivio del sufrimiento humano. También consideramos dentro de nuestra misión colaborar humildemente desde nuestro trabajo, nuestra tribuna, con la construcción de políticas públicas que justamente vayan en la dirección de proteger el bienestar tanto físico como anímico y espiritual de las personas. Nuestros sueños son probablemente los mismos sueños que los tienen a ustedes sentados aquí esta mañana. Soñamos con una sociedad más amable, más generosa, más empática, menos individualista y egoísta, en que sintamos que el sufrimiento de nuestro hermano es nuestra responsabilidad también, en que dejemos de vivir aislados y separados, entendiendo que si nos damos la mano y caminamos juntos, sin duda que caminamos mejor y llegamos más rápido a donde tenemos que llegar. Un poquito de contexto sobre esta maravillosa planta que hoy día nos tiene aquí a todos reunidos. Como sabemos, la relación con el ser humano data de muy, muy antiguo, tanto por la riqueza de sus fibras para obtener papel y cuerda, por el alto valor nutritivo de sus semillas y también por su valor como planta enteógena, como planta maestra, como una planta utilizada en diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. Los primeros vestigios que tenemos de escritos sobre el uso terapéutico del cannabis se remonta al 2737 a.C., una antigua farmacopea china. En la antigua China al cannabis se le llamaba ma. Esta es una muy, muy condensada historia, pero yo los invito a que se informen más porque realmente es fascinante conocer el detalle de lo que es la historia de la relación del ser humano con esta planta. En la India ya encontramos en el Atharva Veda, en el 4º libro de las Vedas, relatados los usos de esta planta, ¿cierto? Descrita como una planta mágica, sanadora, inspiradora. Y en el 1500 a.C. también aparece en la medicina ayurvédica, medicina que existe hasta el día de hoy y que sigue consignando esta planta como una importante planta medicinal. Después encontramos también algunas de estas referencias en el antiguo Egipto, Asiria, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, la antigua Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes. Galeno, el famoso Galeno, médico famoso de la antigüedad, también menciona el uso terapéutico del cannabis. Hay un tratado del año 1150, imagínense, en que una abadesa alemana, una mujer religiosa, Hildegard von Bingen, en su tratado Física,
también nos habla sobre los usos medicinales de la planta. En el Old English Herbarium, Paracelso también la menciona, Parkinson, Murray, y Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, también hace referencia a el uso medicinal de esta planta, y una larga lista de médicos que siguen también investigando y trabajando al respecto. En Chile, ¿cuál ha sido nuestra realidad? El cáñamo, la versión industrial de la planta, pero que finalmente es la misma planta, ha estado presente en el territorio nacional desde 1545. Como ustedes sabrán, las carabelas de Cristóbal Colón, tanto las velas como las cuerdas, estaban hechas a partir de la fibra de esta planta, y por lo tanto los conquistadores traían estas semillas porque era fundamental en los terrenos conquistados y colonizados tener este importante material para poder instalarse y producir los productos. Y esto no solo en Chile, no solo en Sudamérica, en Estados Unidos también. De hecho, era obligación que todos los terrenos que se le asignaban a los colonos, un porcentaje se plantara con esta planta. La Constitución, la primera Constitución de Estados Unidos, está escrita en papel de cáñamo, por ejemplo. Chile llegó a ser tercera producción mundial de cáñamo, llegó a ser considerado como el oro verde. Ahí vemos algunas imágenes, ¿cierto?, de cómo se producían los diferentes productos. El puntero llega, ahí está, medio perdido. En Chile esta planta se llegaron a producir 20.340 hectáreas plantadas con más de 1.000 toneladas. Es decir, aquí hubo toda una tradición cultural también vinculada a la cultura del cáñamo que se transmitía generación tras generación a las familias. Y por supuesto que fue muy traumatizante cuando esta actividad familiar, arraigada en las costumbres populares campesinas en ciertos sectores ya de nuestro país, de pronto son prohibidas absolutamente, erradicadas, y algo que era una actividad que los honraba, que los enorgullecía, pasó a ser un delito. Algo bastante inexplicable. Una imagen de la plantación de cáñamo en los Andes, Chile, del año 1922. Una muy linda foto esta que muestra esta realidad. Entre los años 1850 hasta 1937, las preparaciones, los fármacos en base a cannabis eran los más recetados y los más vendidos en todas las farmacias de Estados Unidos de Norteamérica. Evidentemente que frente a eso surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta planta que hace más de 5.000 años que está sirviendo terapéuticamente al hombre, ¿cierto?, al ser humano? ¿Qué pasó con esta planta del que se preparaban estos extractos, tinturas, ¿cierto?, y diferentes formulaciones muy utilizadas, de pronto pasa a ser prohibida? ¿Cómo es que surge esta prohibición? ¿Surge desde una base científica, desde un analizar que realmente era una planta que no tenía dichas propiedades terapéuticas y que podía generar mucho daño? La verdad es que no. Tendemos a pensar que sí, nos han contado que así ha sido, pero la verdad es que no. La prohibición, y esta es una muy breve reseña también, particularmente en Estados Unidos, el año 37 se prohíbe a nivel federal por razones de tipo económico y del orden de control social. Nada tuvo que ver la ciencia en esta prohibición. Y cuando hablamos de razones de origen económico, justamente su potencial industrial como productor de fibras es lo que lo constituyó en un serio competidor para la industria papelera y algodonera en Estados Unidos. Y se orquestó una campaña que es muy interesante conocer en detalle la historia, una campaña mediática en contra, ya que el dueño de la industria papelera era también dueño de grandes medios de comunicación, una campaña para estigmatizar la planta, catalogándola como si fuera una sustancia altísima, muy peligrosa, generadora de violencia, y bueno, generando hasta películas para lograr eso. Y por supuesto, cuando hablamos de control social nos referimos a que las minorías migrantes afroamericanas y mexicanas particularmente, que tenían incorporado el uso de la planta dentro de sus tradiciones, pasan a ser controladas mediante esta prohibición, ya que eran estigmatizados y con esto tenían la excusa perfecta para perseguirlos y encarcelarlos, ¿no? Después, en el año 61, en la Convención de 61, empujado por Estados Unidos, todos los países ilegalizan el cannabis a nivel mundial. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta prohibición? ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Por supuesto que con la prohibición el mercado se sumerge en la ilegalidad, surge el mercado negro con todas las gravísimas consecuencias que esto acarrea, aumento de la violencia y las muertes vinculadas al narcotráfico, ¿cierto? Nuestro continente lo sabe muy bien, particularmente países hermanos como México, Colombia, que han sido víctimas de esta violencia, esta absurda guerra a las drogas que tanto daño ha causado a la humanidad. Se crean, por supuesto, focos de corrupción en todos los niveles de los gobiernos, hacinamiento en las cárceles, ciudadanos que no son delincuentes empiezan a ser encarcelados sencillamente por incorporar el uso de esta planta en sus vidas. Despilfarro de recursos públicos,
farmacéuticos, criminalización de la población, aumento del consumo en el mundo, especialmente en los jóvenes, algo que se suponía que se quería evitar, y esto es muy importante para lo que nos convoca hoy día, un serio atraso en el avance de las investigaciones científicas. Al ilegalizar la planta también se obstaculiza profundizar las investigaciones y solo se aprueban investigaciones en el sentido de demostrar sus daños y se archivan en un cajón todas aquellas que den luces de sus potenciales e inmensos beneficios. Y así es como surge, estas son las consecuencias de la prohibición. Pero aquí hay un tema muy interesante, porque en su Atlas 2014 sobre cuidados paliativos del final de la vida, la Organización Mundial de la Salud nos dio una cifra que debe alarmarnos y escandalizarnos. De aquellas personas en el mundo entero que requieren cuidados paliativos del final de la vida, solamente el 10% de quienes lo requieren lo están recibiendo, o sea, un 90% no. Y cuando hablamos de cuidados paliativos de final de la vida, sin duda estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de dignidad, y no nos podemos olvidar que el final de la vida es algo que nos puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital. Tendemos a relacionarlo solo con la vejez, pero la verdad es que eso no es así. Y en todas estas instancias, acceder a tratamientos adecuados, pertinentes, de los formatos necesarios para el paciente, es parte de este derecho humano, y negarlo es una vulneración justamente de estos derechos. Y teniendo esto como base y considerando como base de partida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que surge la Declaración de Derechos Humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides, que dice básicamente dos cosas: que todos los médicos tienen derecho a tratar a sus pacientes con cannabinoides y derivados del cannabis según las prácticas de buena conducta médica, y también nos dice que todos los pacientes tienen derecho al acceso al cannabis y los cannabinoides como tratamiento supervisado por un médico, independientemente de su condición social, nivel de vida o medios económicos. Ahí vemos esta imagen, ¿cierto?, de esta declaración impulsada por organizaciones de diversas partes del mundo, Estados Unidos, Alemania, Italia, Suiza, Francia, República Checa, impulsado y firmado con importantes investigadores como nuestro querido doctor Rafael Meshulam, del cual ya vamos a enterarnos mucho más esta mañana, ¿cierto? También nuestro querido Manuel Guzmán, que tuvimos el gusto de conocer en la jornada del Observatorio de Cannabis Medicinal de España hace un poquito más de un mes atrás, también firman esta declaración, y desde el fin del mundo, es decir, desde Chile, también Fundación Daya firma esta declaración de derechos humanos por acceso al cannabis y a los cannabinoides. Investigación científica muy rápido, porque aquí van a tener toda la información que necesitan, pero como todos sabemos, el año 64 fue el doctor Meshulam quien identificó por primera vez el THC, luego lo aisló, lo sintetizó, y su mismo equipo de investigación en la década de los 90 son los que descubrieron el sistema endocannabinoide, del cual van a quedar sumamente instruidos durante esta mañana, ¿cierto? Y al primer cannabinoide endógeno, es decir, a la marihuana que produce nuestro propio organismo, al cannabis que produce nuestro propio organismo, se lo llamó anandamida, que viene de la palabra ananda, que en sánscrito quiere decir felicidad. En este momento aproximadamente 24.000 usuarios del servicio público de salud se atienden usando cannabis medicinal, con algunos cambios últimamente, y en el 2014 se aprobó también el uso en niños, en pacientes con epilepsia refractaria. Investigaciones muy interesantes, de las cuales vamos a quedar muchísimo más enterados con la exposición de la doctora Cristina Sánchez, que va más allá incluso del uso como terapia complementaria o paliativa. Son justamente el tremendo potencial de sus usos antitumorales que trabajan en conjunto Manuel Guzmán, Cristina Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid. Justamente nos van a hablar de este potencial antitumoral, porque abre un futuro realmente fantástico para este tipo de terapias con cannabis. Solo un pequeños datos de contexto. Como sabrán, la cannabis es una de las sustancias terapéuticamente activas más seguras que se conocen. Por su baja toxicidad, es prácticamente imposible morir de una sobredosis de cannabis. Obvio que nos podemos intoxicar si nos equivocamos en las dosis, pero más allá de un mal rato no va a tener más graves consecuencias que eso, ¿cierto? Es muy importante tenerlo claro. Con la mayoría de los medicamentos que tenemos en el botiquín de nuestras casas es muy distinto. Si usted se toma 14 veces, por ejemplo, la dosis de aspirina, tiene serias posibilidades de morir. Acá tendría que ser 30.000, o sea, la verdad es que es bastante difícil, ¿no? Y también esto es algo muy reciente, un estudio que apareció hace muy poquito, y que, porque los pacientes preguntan, pero bueno, ¿y este uso terapéutico del cannabis no me generará un daño o un efecto negativo? Porque por supuesto uno ha escuchado tanto de estos supuestos efectos negativos, y este estudio viene a mostrar que el uso médico de cannabis está asociado, ¿cierto?, con un mejor desempeño cognitivo y con una reducción del uso de opioides. Esto es muy, muy reciente, de noviembre de este año también. Entonces, de nuevo, vamos dejando
derribando mitos atrás, ¿no? Y estigmas que durante tanto tiempo han generado una falsa alarma y preocupación que nos han alejado del uso de esta sustancia, de esta planta que tanto puede beneficiarnos. Las patologías susceptibles de ser tratadas con cannabis, ya sea como terapia complementaria, coadyuvante o como terapia de primera línea, son muy amplias, desde epilepsia, esclerosis múltiple, glaucoma, una larga lista que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Pasando por depresiones, anorexia, etcétera, y enfermedades crónicas, colitis ulcerosa. La verdad es que una diversidad, hay realmente este rango de aplicaciones terapéuticas muy diverso y tiene que ver justamente por la constitución de lo que es nuestro sistema endocannabinoide. La forma de uso depende de cómo ingresen al organismo, desde muy antiguos se han utilizado diferentes formatos. La combustión, que nosotros no recomendamos como un uso medicinal, sí recomendamos la vaporización como su alternativa para que no incorporemos los elementos tóxicos de la combustión. Por cierto, alimentos, tinturas, aceites, cremas y tópicos y infusiones. La experiencia internacional está mostrando cada día más que probablemente son los extractos, los procesos de extracción, los que permiten concentrar una mayor cantidad de principios activos y utilizarlos de manera efectiva en los tratamientos, ¿no? Este es un estudio muy chiquitito que muy rápido quiero pasar, pero que es solo para mostrar cómo cuando incorporamos al tratamiento basal de un paciente el uso de cannabis medicinal podemos salir de la polifarmacia en que muchas veces se encuentran los pacientes. Por ejemplo, si ustedes ven ahí al principio, de los 4 pacientes que usaban entre 16 y 22 medicamentos diarios, después de incorporar 1,4 gramos de cannabis al día, no quedó ninguno usando esa cantidad de medicamentos. De los 45 que usaban entre 10 y 15, tampoco quedó ninguno después de incorporar el uso de cannabis medicinal usando esa cantidad. Recién cuando llegamos a que había 72 pacientes que usaban 7 medicamentos diarios, de esos 72, 6 solamente siguieron usando los 7 medicamentos diarios. Este es un estudio, la fuente es Tikkun Olam en Israel, y es muy interesante porque uno de los problemas que vemos de salud, particularmente los adultos mayores, es esta polifarmacia, esta verdadera intoxicación farmacológica por la multiplicidad de fármacos que están utilizando. Y esto es lo que pasa cuando podemos incorporar cannabis medicinal. Muy interesante tenerlo en cuenta. También esto es muy interesante, según las estadísticas, los 24 estados que tienen uso aprobado de cannabis medicinal, ahora son 28, pero los 24 con los que hay información, han demostrado que al incorporar cannabis medicinal han disminuido en un 25% las muertes vinculadas a sobredosis de analgésico de origen opioide. Muy interesante. Y también sabemos que la interacción, ¿cierto?, entre los analgésicos de origen opioide y los cannabinoides son positivas, produce una sinergia positiva. Esto también es muy interesante tenerlo en claro. ¿Qué está pasando con el cannabis medicinal en el mundo? Muchas cosas, ¿cierto?, donde hay acceso en Israel, en Canadá, Estados Unidos, Croacia, República Checa, Alemania, Italia, Australia, Macedonia, Polonia, Eslovenia, Turquía, cada una con sus características, está avanzando con diversas regulaciones a favor del uso medicinal. Y en la región, Latinoamérica y el Caribe, ¿qué es lo que pasa? En Argentina, justamente comentábamos que la Cámara de Diputados sancionó la media ley, ¿cierto?, que incluirá el registro de usuarios medicinales para autocultivo, además de la importación y la investigación. Colombia también dando pasos importantes, supuestamente con una fuerte énfasis en la protección nacional. Esperemos si en la práctica eso se concreta de esa manera o no. A veces la declaración de buenas intenciones no terminan plasmándose en la realidad. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Uruguay también se publicó un decreto regulador para dar comienzo a la producción de cannabis medicinal. Jamaica legalizó el cannabis medicinal no solo para consumo interno, sino también para exportación. Costa Rica está en proceso, están medios complicados con su proceso en Costa Rica, hay que decirlo. Puerto Rico ya reguló, y Brasil, que es muy estricto, que no permite autocultivo, pero sí está permitiendo la importación de extractos tanto con CBD como con THC. De algunos de los países que tienen regulado el uso de cannabis medicinal, como Holanda, Canadá, Israel, hay un par de datos que les quiero compartir. Por ejemplo, en Holanda son 5.000 pacientes, eran hasta 2010, quizás ahora ya son 10.000 los que están tratándose con cannabis medicinal, pero lo que me interesa es que se fijen en el formato. Porque aquí en Chile hemos escuchado a veces a algunos médicos, científicos, hacer declaraciones como que la flor no es cannabis medicinal, que el formato flor no es un formato medicinal en ninguna parte del mundo. Ellos están equivocados. La flor seca de cannabis es un formato medicinal que se puede vaporizar, y tanto es así que en Holanda el formato que se usa es la flor seca, en Canadá flor seca y extractos, y en Israel también flor seca y extractos. Entonces, para terminar con esta mitología que a veces hay, ¿cierto?, de que ciertos formatos solamente son los medicinales y la flor no lo es, o ciertos cannabinoides son los medicinales y los demás no, son los malos.
Eso tampoco es así. Pedimos a aquellos médicos y científicos que desgraciadamente han vertido ese tipo de declaraciones públicamente que se instruyan, se informen un poco más antes de dar declaraciones que se alejan de lo que es la realidad científica. Solo para mostrar esto me parecía importante este contexto, ¿no? ¿Qué pasa en Chile con la normativa? Ustedes saben, la ley 20.000 en Chile prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, el transporte, el cultivo y la venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso medicinal y el uso personal. Y el uso personal incluye este uso medicinal. Y esto queda recogido en los artículos 4, 8 y 50. Y muy importante, esto lo descubrimos el año pasado cuando un paciente que era uniformado, que era un policía, se acercó a nosotros ya que él había tenido un grave accidente de trabajo y empezó a usar cannabis medicinal por eso y fue apartado de la institución y le quitaron todos sus beneficios. Afortunadamente, la justicia, lo asesoramos en eso desde Fundación Daya, y la justicia le reconoció su derecho, lo declaró inocente, y esto está contemplado en el artículo 14 de nuestra ley, que permite que los uniformados hagan uso del cannabis medicinal. Antes que uniformados son ciudadanos y tienen los mismos derechos de acceso a la salud que el resto de los ciudadanos. Así que es muy bien que los uniformados también puedan usar cannabis. Muy importante, se realizó una modificación del decreto 404 y 405, eso se hizo en noviembre del año pasado, que permite la importación, exportación y venta en territorio nacional de medicamentos o materias primas en base a cannabis. Pero medicamentos con categoría de medicamento, eso es lo que nuestra regulación exige. Y el decreto ley 84 del MinSal de 2015 también autoriza la prescripción médica de cannabis con receta retenida para cualquiera de sus presentaciones. También esto lo manifiesto porque también hemos visto algunos médicos diciendo ¿cómo es posible que el doctor tanto esté recetando cannabis? Eso está prohibido. No, señor, eso no está prohibido. Vamos informándonos mejor también en ese sentido. Educación es lo que falta, y educación a los médicos, educación médica con respecto específicamente a estos aspectos también está haciendo falta. Bueno, como sabrán, ¿cierto? Los medicamentos en base a cannabinoides existen diferentes formatos, tanto los sintéticos como los naturales. Hablamos de Sativex, ¿por qué? Particularmente porque está disponible en 24 países y porque ya está en proceso su registro en Chile y parece que en un par de meses más va a estar disponible en Chile este fármaco inglés hecho a partir de la planta completa, tiene THC y tiene CBD. El único problema es que el costo de este tratamiento va a ser aproximadamente de $1.000.000 mensuales. Eso, por cierto, que lo hace totalmente inviable para nuestra realidad nacional, no hay ninguna posibilidad, un producto totalmente de élite. Y aquellos que quieran o que puedan pagar eso, bueno, bienvenidos, si esa es su opción. Yo creo que prefiero seguir cultivando en mi jardín antes que pagar eso, o esperando que tengamos en Chile, como así esperamos que sea pronto, productos estandarizados, seguros, controlados, de precio ético, al alcance de todos los ciudadanos, no costando $1.000.000. Precios éticos, acceso ético. Eso es lo que necesitamos. No podemos permitir que el desarrollo de la industria del cannabis medicinal sea guiada solo por el afán de lucro. Tiene que estar la búsqueda del bien común puesto al centro de este desarrollo, porque sin duda en Chile esta industria se va a desarrollar y tenemos el deber, la responsabilidad para velar que se haga de una manera ética, nuevamente poniendo al paciente en el centro de la necesidad y no los intereses comerciales ni el lucro, que por supuesto que puede haber un justo lucro en una justa medida, por supuesto que es un estímulo para los desarrollos, pero eso tiene que estar dentro de márgenes que sean éticos. Por eso quería hacer esta posibilidad. Nuevamente, hablar de lo que hay en otros países. El Bedrocam tiene el formato flores registrado como uso válido para los que todavía afirman lo contrario. Arbisol son tabletas orales con CBD, extraído de las flores también. Namisol, esto es THC puro, también extraído de las flores de Bedrocam. Epidiolex, también es una droga en investigación, aún no aprobada por la FDA y también desarrollada por GW Pharmaceutical. Marinol es sintético, es THC sintético. Y déjenme contarles que esto es interesante, que claramente los estudios han demostrado que cuando usamos las sustancias aisladas o sintéticas, su efectividad no es la misma que cuando usamos toda la planta con todos sus componentes y su efecto séquito, del cual ya conoceremos mucho más en detalle. Importante tenerlo claro. Y los efectos adversos son mucho más pronunciados y desagradables
con estos símiles sintéticos, que por cierto son mejor negocio quizás, pero no son lo que realmente mejor le cae, mejor le viene a los pacientes. Sesamed también es lo mismo, un cannabinoide sintético parecido al THC. Experiencia chilena, 86% de la población apoya el uso medicinal del cannabis. Esta encuesta fue del junio de 2015, yo creo que hoy día es distinto, debe estar más alto el número, pero el uso de esta planta es una realidad en Chile. Nosotros suponemos que aproximadamente 200.000 usuarios en Chile son usuarios medicinales de cannabis, y el Ministerio de Salud reconoce y apoya el uso del cannabis medicinal. 300.000 chilenos marcharon por la despenalización efectiva en junio del 2016. ¿Cómo trabaja Fundación Daya? Y vamos a entrar en materia de cómo Fundación Daya ha querido aportar a esta discusión y a este camino que sentíamos como un deber ético impulsar con rapidez y con eficiencia. Fundación Daya tiene principalmente dos brazos. Uno que es el trabajo directo con la comunidad, esta plataforma de acción desde la sociedad civil organizada para atender las necesidades reales y urgentes de la población, y el otro brazo que es el de la investigación, que es el que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo funciona esto? Este trabajo directo con la comunidad: asesoría a pacientes, atención médica a pacientes, talleres de autocultivo, tratando de enseñar las mejores técnicas para que los pacientes tengan éxito rápidamente y no sea tan frustrante el proceso del cultivo. Tenemos todas las semanas talleres en Fundación Daya, no solo en Santiago, por cierto, sino a lo largo de las 13 sedes de Fundación Daya a lo largo del país. Talleres de preparados terapéuticos, charlas y conferencias, redes de usuarios y colaboradores. Pensamos que tejer redes, que la colaboración y la conexión, sin duda que es la manera de seguir avanzando más rápido. Participamos en todas las mesas de trabajo, tanto del Ejecutivo como del Parlamento, en el que somos invitados para tratar de ir mostrando y poniendo esta luz, ¿cierto?, sobre esta temática. Tenemos una presencia fuerte en los medios. Hemos logrado, afortunadamente, que los medios normalicen y naturalicen la conversación en relación al cannabis medicinal y más bien se pongan del lado de la información y la educación, más que hacerse ecos de campañas del terror, como hemos visto en otros momentos, y eso nos parece que está muy bien. Y también hemos hecho campañas en redes sociales, y tenemos un área de asesoría jurídica para aquellos pacientes que son vulnerados en sus derechos. Desafortunadamente, ayer en la tarde tuvimos un hecho así en la ciudad de Chillán, hacia el sur de Chile. Una mamá que tiene su hijito que usa cannabis medicinal, miembros de Fundación Daya, fueron ilegalmente allanados en su domicilio, fueron incautadas y destruidas las dos plantas que tenía esa familia en esa casa. ¿Ustedes creen realmente que había un indicio de narcotráfico cuando hay un niño con parálisis cerebral en una casa, ¿cierto?, con autismo, parálisis cerebral, y que claramente las plantas tenían su receta médica, tenían todo? Y la insensibilidad, la ignorancia, porque no hay otra palabra, de policía, que fue el OS7 en este momento, y lo quiero decir con todas sus letras, y de la fiscal de Chillán, no recuerdo el nombre, si alguien me lo sopla, pero bueno, ya lo difundiremos, redes sociales, y decimos un escándalo, porque esto no puede ser. ¿Qué sentido tiene un despliegue policial para reprimir a una madre que cultiva 2 plantas para cuidar a su hijo? Es una vergüenza. Y eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país. No pueden seguir siendo vulnerados los derechos humanos de esos niños, porque eso es. Ese acto puso en riesgo la salud y la vida de ese niño y su tratamiento de los próximos 6 meses. Esto reviste una seria gravedad y nosotros lo enmarcamos como una violación de derechos humanos. Y así ya estamos trabajando con los abogados para hacernos caso de este caso, porque realmente cuando un usuario medicinal, cuando un paciente a lo largo de Chile le pasa algo así, tiene que saber que no está solo, que nos vamos a levantar en todo el país para defender el derecho de ese usuario. Atención de paciente, algunos de nuestros médicos, la doctora Uriza, el doctor Vicencio de Calama, Daniel atendiendo en la primera orientación a los pacientes, y nuestra querida Gisela Kister, doctora Kister, neuróloga, directora de investigación y estudios clínicos de Fundación Daya, solo por mostrar algunos de los 33 médicos que hoy día colaboran en la red de Fundación Daya a lo largo de Chile, que sin duda, sin el compromiso y el esfuerzo y el amor de todos estos médicos, no sería posible estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Y esta red nacional de Daya crece a lo largo de Chile, así es como hemos trabajado, instalando grupos de trabajo allí donde hay ciudadanos interesados, involucrados, que realmente quieren poner el tema en su comunidad. Estamos ahí facilitando los protocolos, trabajando en línea con ellos. En Arica realizan seminario de cannabis medicinal, Colbún será sede de talleres de cannabis medicinal, inician atención médica para impulsar cannabis medicinal, abren consulta en Chillán para pacientes que requieren cannabis, y así vamos ganando espacio. Así vamos transformando, recorriendo este cambio de paradigma, cambiando no solo al incorporar el uso de una planta,
cambiando también la mirada que tenemos sobre la salud y el bienestar, cambiando también la mirada de lo que debe ser la relación entre el médico y el paciente, bajándolos del pedestal, una relación horizontal de un ser humano disponible para otro ser humano, de una manera digna, horizontal, en igualdad de condiciones. No más ejercicio patriarcal de la medicina. Vamos por un trato más digno también con los pacientes. Muchas gracias. Estas imágenes quería compartirlas porque son muy emocionantes. Cultivando cannabis medicinal en el desierto más árido del mundo. Nuestra querida Fundación Daya Calama, Fundación Daya Antofagasta, funcionando ahí en estas difíciles condiciones, pero también llevando el trabajo para todos sus pacientes. Y algunas imágenes de lo que son todas estas noticias de que comienzan las atenciones médicas, los talleres que permanentemente se están haciendo a lo largo del país. Ese, por ejemplo, es en el Norte Grande, el de allá al costado izquierdo es en Punta Arenas, en el extremo austral. Esa es la idea, funcionando, tejiendo esta red, este virus positivo, esta verde revolución amorosa que está brindando alivio y bienestar a tantas personas. Otras imágenes en Quilpué, nuestros queridos amigos de Quilpué que están presentes acá también esta mañana, ¿cierto? Puerto Natales también, donde estuvieron paseando Dr. Zulak, ¿cierto? Y Ethan Russo, conociendo el lindo Puerto Natales. Solo para mostrar cómo funciona esta red. Estas son las agrupaciones que funcionan en red de Fundación Daya, compartiendo protocolos y miradas, ¿cierto? Desde Arica hasta, como decíamos, Punta Arenas. Algunas imágenes. Esta fue la primera convención nacional Daya. En septiembre de 2016 nos dimos cuenta que necesitábamos tener 3 días intensos de vernos las caras desde Arica a Punta Arenas, todos nuestros miembros, representantes de Fundación Daya, y fueron 3 días maravillosos de compartir en comunidad, de compartir experiencias, de unificar nuestras miradas, de mejorar protocolos, de compartir casos difíciles y generar y fortalecer esta comunidad, porque ese es nuestro sueño, ser una gran comunidad, una comunidad Daya a lo largo de Chile, pero no solo de Chile, también del resto de la región y también del resto del mundo, llevando este mensaje de amor compasivo. Justamente eso no se lo dije, la palabra Daya, el nombre Daya es una palabra sánscrita que quiere decir amor compasivo. Y es desde ahí, desde ese lugar, donde sacamos la fuerza para seguir empujando y impulsando este camino. ¿Qué pasa en Fundación Daya en Santiago? Esta más o menos la distribución. Tenemos un 24,17% de pacientes con cáncer, 47,40% con epilepsia, con otras patologías, y un 28,43% con epilepsia. Los tipos de cáncer son diversos, ¿cierto? Los que llegan a nuestra consulta, y como sabemos, por otro lado, la investigación sigue avanzando en lo que tiene que ver con justamente estos usos complementarios, como por ejemplo regular las náuseas, ¿cierto? Los vómitos, los trastornos del sueño, el dolor también de lo oncológico. Epilepsia, diversos tipos de epilepsia también llegan a nuestra consulta. Y también vemos cómo empieza a surgir ya los resultados de diversas investigaciones que van reafirmando este potencial terapéutico del cannabis para esta enfermedad, para la epilepsia. Otras patologías, la gran mayoría de estas, no todas, pero la gran mayoría tienen como factor común el dolor crónico. Dolor crónico es algo que aqueja a una importantísima cantidad de la población, haciendo que sus vidas sean difíciles, complicadas y sin encontrar los alivios necesarios. Y también vemos cómo ya empieza a existir múltiple evidencia de los cannabinoides como una buena alternativa para poder manejar lo que es el dolor crónico. No voy a profundizar porque se lo van a hacer los demás expositores. En julio de 2014, Fundación Daya realizó el primer encuentro de familias de niños con epilepsia refractaria. Fue en nuestra casa. Así partió Fundación Daya, en una casa, trabajando con aquellos que estaban comprometidos, que estaban, y muchos de los que estuvieron ahí están aquí, veo caras, veo a nuestros primeros amigos recorriendo el camino. Ana Contreras estaba aquí, la Dani llegó después, bueno, y así nuestros pacientes, Michelle, todos nuestros queridos amigos. Y 2 meses después hicimos un segundo encuentro, pero ahí ya no fueron 11 familias, llegaron más de 90 familias de todo Chile. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos tocado un punto muy sensible, que aquí había necesidades que no estaban siendo resueltas, no estaban siendo escuchadas apropiadamente, que realmente las familias que tienen un miembro con epilepsia refractaria estaban viviendo en el abandono, en la soledad, sin encontrar las ayudas, los apoyos necesarios, ni los resultados de mejorar la calidad de vida de sus niños, de sus pacientes, del miembro de la familia que está enfermo. Porque aquí lo que se busca no es que de pronto la curación total. Las familias son realistas. Lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Y mejorar la calidad de vida en una familia con un niño con epilepsia puede ser que ese niño sonría y mire a los ojos a sus padres. O que por primera vez le diga mamá.
o que empieza a dar sus primeros pasos aunque tenga 9 años. De eso estamos hablando cuando hablamos de mejorar calidad de vida en este tipo de pacientes, ¿no? Hemos viajado por todo Chile muy rápido, mostrando que este interés es transversal. Esto fue en Quilpué, abajo imágenes de Punta Arenas, y a donde vamos vemos este mismo panorama, grandes audiencias, Chillán, en estas charlas educativas, informativas, quizás no con un aspecto tan científico, tan profundo, porque son charlas abiertas a la comunidad educativa, sobre todo también en los derechos de los ciudadanos, los derechos de los pacientes, y una educación que tiene que ver con terminar con tantos años de mala información de los que hemos sido víctimas producto de la prohibición y de la absurda guerra a las drogas. Así hizo esta audiencia nuestra querida Alejandra, directora técnica de Fundación Daya, exponiendo ahí frente a esta inmensa audiencia. Estuvimos en Expo WIT 2015, este año también estuvimos de nuevo. En Uruguay viajamos con nuestra querida también Cristina Sánchez, Mara Gordo, nos encontramos en diferentes partes del mundo llevando este mismo mensaje. En Brasil el año pasado, también en Río de Janeiro, participando con madres cultivadoras y en paneles de políticas de drogas, muy interesante. El año pasado tuvimos en este mismo espacio nuestro primer seminario internacional de cannabis medicinal, fue solamente un día, hoy día estamos de pantalones más largos, ya son 2 días más completos, pero sin duda muy importante. Ahí sí tuvimos la suerte de contar con el que era en ese entonces presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Marco Antonio Núñez. Hoy día parece que hay otros temas que convocan más. Y algunas imágenes de lo que fue esa exposición el año pasado. También estuvimos en el primer seminario internacional que organizaron nuestros queridísimos amigos de Fundación Daya Calama, al que viajaron el doctor Morante de Argentina, que vemos ahí arriba, junto también al intendente Randazzo, que son otros de los que están impulsando el tema importantemente en Argentina. Esto se los muestro porque nos parece curioso. A nosotros cuando nos llamaron del Hospital de Carabineros, ¿cierto?, de DIPRECA, para dar una charla a los profesionales de la salud, nuevamente sentimos que este cambio de paradigma se está concretando, está siendo una realidad. Cuando hasta en esos espacios de salud hay interés por conocer sobre cannabis medicinal, es una señal de la transversalidad de este tema y del interés que este tema convoca, ¿cierto? Estuvimos en Argentina, en Mamá Cultiva Argentina, en el lanzamiento con nuestra querida Valeria, que ya llegó, que está también, que por cierto va a estar exponiendo frente a nosotros, Valeria Sales, motor fundamental de la transformación y el cambio en Argentina, liderando esta bella organización de madres cultivadoras que no tienen miedo, que aunque las leyes en Argentina sean adversas aún, dan la cara y dicen: no voy a dejar de cultivar aunque una ley me lo prohíba, porque la salud de mi hijo está primero. Estuvimos en el General La Madrid, en Argentina también, una maravillosa audiencia, más de 1000 personas, movilizadas todos por este tema. En México la doctora Küster exponiendo, yo también exponiendo, muy interesante, compartiendo los saberes y conocimientos y experiencia con los médicos también en México y con los pacientes. En Irún, en Expo Grow Irún, en el Foro Social Internacional, compartiendo con nuestra querida Carola Pérez de España, el doctor García Paló y Cristina Sánchez también. Ahí también con esa foto que para nosotros es muy querida, con Paulina Bobadilla, Alejandra Ahumada, con el doctor Rafael Meshulam, ¿cierto? A esta altura, una persona tan significativa en lo que ha sido el desarrollo del cannabis medicinal. Y allí una maravillosa foto que nos honra con todo el maravilloso equipo del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, que están haciendo un trabajo muy importante. Estuvimos recién en Medellín, en Colombia, exponiendo, esa foto de arriba es muy linda, un grupo de mujeres poderosas, ahí cada una apuntando su presentación, mujeres por el cannabis medicinal, la doctora Küster, la doctora Paola Pinedo de Colombia, Mara Gordon, Cristina Sánchez, Paulina Bobadilla y quien les habla en ese lugar. Y la doctora Küster exponiendo en lo que fue Expo Medewit. También estuvimos en Bogotá, no alcanzamos a incorporarlo, Karina y Alejandra estuvieron exponiendo en Bogotá. Y en estos viajes, ¿qué es lo que va ocurriendo? Vamos tejiendo redes solidarias, redes internacionales de cooperación con Colombia, Cultivando Esperanza, que está presente aquí hoy día también, Quiero Ser Legal de Paraguay, Mamá Cultiva Argentina, presente hoy día también, AMEM de México, Buscando Esperanza Perú, que también están presentes hoy día acá, Anandamida Gardens de Colombia, que también está un representante presente acá esta mañana. Celdas también, por supuesto, Mara Gordon aquí, el Observatorio Cannabis Medicinal de España, está Cristina Sánchez, CESEC de Brasil, que yo vi llegar a nuestro querido Paulo Matus, que ya llegó de Brasil y también nos acompaña, un abrazo grande, Paulo, un México con Salud, 2 Emociones de España, un saludo a Carola Pérez. Como ven, esto hay que hacerlo
de la mano. Esto hay que hacerlo sin tener en cuenta fronteras. A pesar de las particularidades de cada lugar, de cada sociedad, el objetivo es el mismo y cuando lo hacemos en conjunto, sin duda que podemos avanzar más rápido. Talleres de autocultivo preparados medicinales, instancias de encuentro, de convivencia, de compartir saberes, experiencias, dolores y tristezas también. Por cierto, aquello que nos hace más humanos en este vínculo, en un encontrarnos con un otro que también transita por caminos dolorosos. También eso es abrir el corazón y darnos cuenta que no somos los únicos que sufrimos, que los otros también lo hacen y que es parte esencial de la condición humana, pero que cuando podemos hacerlo comulgando con el sufrimiento de otros, sin duda también se alivia el propio. Otras imágenes de lo que son estos talleres de autocultivo y preparados medicinales. Y también cómo recogen los medios con eso. A eso me refería con la normalización del tema, cuando tenemos un medio como La Tercera, ¿cierto? Como CNN, en que informa sobre los talleres, sobre los cursos, como un hecho más, sin ninguna complicación. Nos damos cuenta que hemos ganado a la estigmatización. Algunos de nuestros compañeros de ruta, los más antiguos, nuestro querido León, que empezó a tratarse a los 3 meses con maravilloso resultado, y su madre es una guerrera maravillosa, Andrea Acevedo, que lidera una organización, Mama West, Bruno precioso, que también ha tenido unos avances increíbles, hijo de Pilar, nuestro querido Cristóbal, que ahí están sus papás, ¿cierto? Presentes también esta mañana, otro grupo de nuestras madres cultivadoras, nuestro pequeño Joaquín, ahí está por supuesto la Javi y Guille, que nos acompaña también. Son algunos de los pacientes más antiguos, son muchísimos, pero son aquellos que comenzaron también con nosotros. Lucas, el pequeño Lucas, yo no sé si está el padre de Lucas por acá presente, o si no va a llegar más tardecito. Él fue desahuciado neurológicamente muy pequeño y empezó a usar cannabis medicinal a los 3 meses de edad. Ellos, frente a esta situación en que los médicos no les daban más esperanza, se acercaron a nosotros y con mucho, hay que decirlo, con mucha preocupación al principio. Un niñito tan pequeño, 3 meses, pero cuando no hay ninguna otra alternativa para ese niñito, cuando los médicos ya no ven ninguna solución, en ese minuto ni siquiera teníamos acompañamiento médico, porque esto fue muy, muy al principio, no había médicos que se atrevieran todavía. ¿Qué pasaba ahí? Se tomó la decisión de hacerlo igual y hoy día Lucas tiene 3 años, es un niño feliz, que juega con su hermano, que se alegra. Por supuesto que tiene ciertas dificultades propias de su condición de salud, pero está vivo, feliz, sonriente, brindando alegría a su familia todos los días. Y eso, sin duda que a todos nos toca el corazón. Sofía, con su madre Andrea Bello, también líder importante. Consuelo, hijo de José Burdiles, que lidera Fundación Daya en Chillán. Martín, hijo de Michelle. Y, por supuesto, ahí tenemos a un paciente. ¿Y por qué ponemos esta foto? Esta es muy importante, porque este tipo de pacientes son gran parte de los pacientes de Fundación Daya, de los que hoy día se están beneficiando, no solo con el uso del cannabis medicinal, sino que empiezan su terapia, su camino de recuperación de la alegría y del bienestar desde que comienzan a cultivar la semilla. Y eso es muy importante. Y este es un paciente de Fundación Daya Linares, ¿cierto? Y que con esa naturalidad así lo está viviendo. Y así tiene que ser, dejando de lado los estigmas, los prejuicios. Para los adultos mayores, sin duda que esta planta puede ser un maravilloso acompañante, realmente un maravilloso acompañante. Las campañas de sensibilización, como hemos dicho, campaña Ponte en mis zapatos, muy importante. Manifestamos frente a la Casa de Gobierno, entregamos una carta a la presidenta y una intendencia a lo largo de Chile. El senador Guillé, que vemos en la foto, actual futuro candidato presidencial, por lo que sabemos, ¿cierto? Él participó en los videos de Fundación Daya y Mamá Cultiva apoyando la acción. Así que bueno, esperamos que si llega a ser presidente esto se fortalezca más aún y no solo aparezcan estos videos, sino que tome medidas concretas para impulsar con mayor rapidez la democratización del acceso al cannabis medicinal. Y esto se replica en Argentina, liderados por Varela Sales, hacen la campaña Yo me pongo en sus zapatos y convocan rostros también de Argentina para sensibilizar y tenemos estas hermosas imágenes, ¿cierto? Que la invitación es esa, a ponerse en los zapatos de todos aquellos que hoy día están sufriendo sin encontrar alivio. Participamos en mesas y comisiones de trabajo, en el ISP, en el Parlamento Andino, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, toda aquella instancia donde podemos tratar de aportar. Y esto es muy interesante, hemos hecho un trabajo importante con policías y fiscales, justamente para ir transitando este cambio de mirada, de que lo que la ley busca perseguir es el tráfico y nunca a los usuarios. Y hemos avanzado positivamente, sentimos que esta mirada se está cristalizando, todavía falta que baje hacia todos los miembros de las instituciones, aún ese es el problema. Pero hemos tenido una gran recepción por
por el fiscal nacional Jorge Abbott, el fiscal Toledo en esa foto, con el general de Carabineros Bruno Villalobos y con el director de PDI Héctor Espinosa, comprometidos en respetar a los derechos de los usuarios personales. Pasan cosas como lo de ayer, pero en general tenemos que decir que sí ha habido un avance. Este respeto se está empezando a institucionalizar de alguna forma. Y hemos ofrecido como fundación colaborar en la capacitación de los funcionarios, ¿cierto?, para que esta información baje y no se quede solo en la jerarquía, sino que baje a todos los funcionarios. Reuniones con el Ministerio del Interior, el subsecretario, haciendo entrega de una carpeta con la evidencia sobre el cannabis medicinal, pero no solo eso. También con la evidencia de cómo la regulación responsable es la manera correcta de velar por la salud pública, que es el bien jurídico a proteger, ¿cierto? Y cómo la experiencia de regulación a lo largo del mundo nos están mostrando los buenos resultados y nos dan la razón de que así justamente es como se debe hacer políticas públicas que velen por la salud de la población, no prohibiendo, no poniendo oscuridad sobre esto, sino todo lo contrario, educando y sacando esto a la luz y terminando con el estigma y el prejuicio. Bueno, un recuerdo de cuando nos visitó la Comisión de Salud de Argentina, que fue muy interesante también, ¿cierto?, para seguir conversando sobre este ámbito. Asesoría jurídica, lo que les contábamos, esto es muy importante. Cuando logramos que la Corte Suprema diga, por ejemplo, que es ilegal el ingreso de policías a viviendas donde se avisten plantas de marihuana, que no constituye flagrancia, sin duda que es un avance muy importante, y eso pasó con un paciente de Fundación Daya. Y cuando logramos generar un instructivo que permita acreditar el uso de cannabis frente a un procedimiento policial, y ese instructivo es difundido por medios como Cooperativa, también sentimos que estamos aportando para que los ciudadanos empoderados y en conocimiento de sus derechos no se dejen vulnerar. Y tenemos una credencial también de Fundación Daya, que también es una protección simbólica, pero que en algo también, por cierto, sirve. Lo que comentábamos antes, fue David Araya, el carabinero que fue absuelto después de haber sido desvinculado de la institución por el uso medicinal de cannabis. Fue absuelto y restituido sus derechos, un caso emblemático para nosotros. Y el aspecto de investigación, y con esto ya voy terminando, que es muy importante también, un modelo inclusivo de investigación y desarrollo para Chile en alianza con los gobiernos locales. Los proyectos de investigación son 3. El primer proyecto 2014-2016 fue el cultivo con el municipio de La Florida, que va a ser un estudio clínico en un centro de salud municipal, ya la vamos a explicar. El segundo proyecto 2015-2017 es cultivo con 15 municipalidades en Quinamávida, donde está nuestra planta de cultivo. Se van a realizar 3 estudios clínicos multicéntricos en centros de salud municipales. Participan 3 hospitales públicos en conjunto con la Dirección de Investigación y Estudios Clínicos Fundación Daya. El Hospital Las Higueras de Talcahuano, el San Borja Riarán y el Hospital Base de Valdivia son los que van a participar en estos estudios. Y, por cierto, participa NOP Laboratorios, que son quienes van a elaborar los fitofármacos que se van a utilizar en estos estudios. Y el proyecto 2016-2018 es un cultivo en asociación con Auscan, también en Quinamávida, en nuestra planta de cultivo. Se van a generar 2 estudios clínicos y 2 proyectos de investigación. Fue la primera autorización de América Latina para cultivo de cannabis con fines medicinales. Fue nuestra autorización el primer año. Y es para este proyecto, que es un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y de grupos paralelos para la evaluación de la eficacia de un extracto de cannabis medicinal como coadyuvante en la disminución del dolor oncológico. Es un ensayo clínico fase 2. Y se comienza a implementar desde justamente este mes de diciembre, y esto, por cierto, que también nos llena de felicidad, de alegría poder comenzar ya este proceso de investigación en Chile. La fase de tratamiento son 12 semanas, controles cada 1 y 2 semanas y continuación por 1 año de tratamiento. No me voy a detener largamente, solo que el objetivo primario es evaluar la eficacia de la terapia coadyuvante, ¿cierto?, en pacientes con esta patología, en el alivio de dolor oncológico comparado con placebo. Algunas imágenes de lo que es esta aprobación, que fue emitida por el Comité Ético Médico del sector suroriente, de Servicio Suroriente de Salud. Nuestros socios estratégicos para poder caminar, para poder desarrollar esto, justamente con la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, con quien tenemos un convenio amplio de cooperación, y con nuestros amigos de NOP Laboratorio, primer laboratorio chileno en certificarse con GMP, con buenas prácticas de manufactura, con quienes tenemos el gusto de estar trabajando estos tan importantes proyectos en conjunto. Unas imágenes de este primer brote legal de Latinoamérica, después
los brotecitos, ahí las niñas empiezan ya a crecer. Y bueno, ahí la foto de abajo ya vemos cuando están con sus penachos cargados, ¿cierto?, de todos esos tricomas de los cuales vamos a obtener lo que buscamos para nuestros pacientes. Uy, se me fue muy largo. Y esto lo recoge la prensa internacional también y de alguna manera instala a Chile, comienza a instalar a Chile en un cierto liderazgo en la región en lo que es el impulso del cannabis medicinal. El segundo permiso fue un poquito más difícil. Hubo algunas trabas y a pesar de que jurídicamente estaba impecable, no nos daba la autorización. Tuvimos que ir con Daniela, con Paulina, con Michelle, con Ana, con todas las otras madres a prácticamente tomarnos el servicio agrícola ganadero, hacer presión social, sacar un comunicado. 2 días después, afortunadamente, fue aprobado este segundo permiso de investigación. Ahí está la imagen. Vamos a ir muy rápido. Este nuevo proyecto, con lo que decíamos antes, con estos 3 hospitales, 3 estudios clínicos, finalmente van a ser 2.600 pacientes a lo largo del país para estas 3 patologías y con los fármacos elaborados por NOP, como decíamos. La ministra de Salud, Carmen Castillo, justamente el apoyo de la ministra se ve manifestado en involucrar estos 3 hospitales públicos en estos estudios y ella nos ha dicho con claridad, vamos a respaldar todo lo que sea de uso medicinal porque nos parece necesario. Y en la foto también estamos haciendo la entrega de la evidencia con relación al uso medicinal y con relación a la regulación en conjunto con Paulina Bobadilla y nuestra directora de investigación y estudios clínicos, la doctora Gisela Kister. Este es un poco el esquema, ¿cierto? El Hospital de Valdivia, el protocolo para el estudio de cáncer, el del San Borja para epilepsia y las Higueras para dolor crónico. Bueno, la misma información la voy a pasar por alto. Y esto también, por supuesto, que lo recoge la prensa, no solo en el mundo, sino también afuera. Imágenes de lo que es nuestra planta de cultivo, nuestro equipo básicamente femenino, generando trabajo para las mujeres en la región. ¿Cómo recoge la prensa también esto? Algunas imágenes muy lindas del día de que hicimos el lanzamiento de nuestra planta de cultivo con las autoridades locales, con el teniente carabinero, el alcalde y, en fin, representantes ahí haciendo el corte de cinta de esta primera planta de cultivo. Hay una linda imagen para que puedan apreciar. Ese es el trabajo que se hace en Quina Mávida. Pablo Meléndez, parte fundamental de corazón de Fundación Daya, nuestro encargado de cultivo, trabajando ahí. Y los pacientes, y esto no es un cultivo secreto que queramos tener escondido y oculto, como ocurre muchas veces con los cultivos de cannabis. Nosotros queremos abrirlo a la comunidad, no tenemos nada que esconder. Los pacientes que quieren visitarnos pueden hacerlo, así pueden ver la muestra. Trabajamos a la luz, queremos que cada uno de nuestros pasos sea totalmente transparente, que todos puedan conocer exactamente lo que estamos haciendo, porque ese es el sentido, esa es la forma distinta en que queremos hacer las cosas. Un grupo Mamá Cultiva, Arturo, paciente con espondilitis anquilosante que pasó de la silla de ruedas a ser un ciclista furioso. Recorre kilómetros y kilómetros en bicicleta desde la silla de ruedas, lo que sin duda es impresionante. Algunas imágenes ahí de este trabajo colaborativo, manicurando las madres, ayudándonos también ahí a trabajar con las plantas. Y reportajes que recorren la cosecha de marihuana más grande de Latinoamérica. Y también lo toman estos importantes medios internacionales como Deutsche Welle, como Daily Star, en fin. Y esto es muy lindo, y ya estoy terminando porque estoy en el tiempo. Esto también nos ha permitido generar oportunidades de trabajo digno y con sentido. Así lo toma la revista Viernes, de la segunda. Y este titular me encanta. De la frambuesa al cogollo, las temporeras de la marihuana. Qué lindo. Nuevas fuentes de trabajo trabajando con esta planta que es femenina, que nos encanta que haya muchas mujeres trabajando ahí también, contentas, llenando de buena energía. Y realmente este reportaje fue muy lindo porque recogió la buena experiencia para estas trabajadoras que ha sido trabajar en el primer cultivo chileno de cannabis medicinal de esta escala. Y aquí recogemos lo que decíamos con la aprobación del primer protocolo de estudio clínico con cannabinoide aprobado por el Comité de Ética Científico en Latinoamérica, algunas imágenes de este protocolo que estamos justamente por comenzar. También con mucho orgullo les queremos contar que nuestra directora de investigación y estudios clínicos, la doctora Gisela Kister, estuvo en septiembre exponiendo en el 12º Congreso Europeo, ¿cierto?, de Epileptología en Praga, con este póster de respuesta clínica a extractos orales de cannabis en epilepsia refractaria severa, experiencia preliminar en pacientes chilenos. Muy interesante, ahí vemos a la doctora Küster presentando su póster y algún medio que recoge la noticia justamente de que Fundación Daya estaba presente en Praga mostrando este importante trabajo. ¿Cuáles son los pilares fundamentales para el desarrollo del cannabis medicinal según Fundación Daya, Fundación Mamá Cultiva? En primer lugar y con mayúscula, el autocultivo. Sin duda, el autocultivo es el elemento democratizador y regulador de una futura industria del cannabis medicinal. Por lo tanto, es un derecho intransable para todos los ciudadanos. Es un derecho que todos podemos ejercer.
Justamente lo que decíamos. Y el cultivo comunitario, esto también nos parece que es fundamental, sobre todo cuando pensamos en la realidad de pacientes postrados o pacientes que por diversas razones no están en condiciones de ejercer su derecho al autocultivo. Eso nos permitirá, ¿cierto? Estas deben ser asociaciones de derecho privado sin fines de lucro para asegurar la autoprovisión continua para sus miembros y el apoyo, defensa y concientización de las personas asociadas y usuarias de cannabis en general. Estamos partiendo con este modelo a pequeña escala justamente para pacientes con este tipo de características. Y, en tercer lugar, y no por eso menos importante, la producción de fitofármacos en base a la planta completa. Que pensamos que tenemos que caminar a tener una gama de productos estandarizados de bajo costo para incorporarlo al sistema de salud público nacional. Eso es nuestro sueño, eso es el camino que estamos trazando. Y eso va a generar oportunidades laborales y oportunidades de Chile hacia el mundo. Este tercer proyecto de investigación, comenzamos recién el cultivo, fue aprobado el 11 de noviembre y es una investigación con la Universidad de Santo Tomás de Antofagasta para un parche transdérmico en base a cannabis, ¿cierto? Otro proyecto con la Universidad Federal de Sao Paulo, a través de su centro de investigación, van a comenzar estudios preclínicos, clínicos y analítica en general, con material que vamos nosotros a transferirles, empezando en una cooperación bilateral entre Chile y Brasil, justamente en estos términos, y esto también con el apoyo del embajador de Chile en Brasil. Después también con Selva Therapeutics van a participar, donde participan en esta organización los científicos de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Guzmán y Cristina Sánchez, van a desarrollar un ungüento de uso tópico para empezar en Chile estudios clínicos para aplicar a diversas afecciones de la piel, como la psoriasis, por ejemplo, que sabemos que es una compleja patología que afecta a muchísimas personas. Y con Capredena vamos también se incorporan a este proyecto, van a realizar un estudio de un uso de fitofármaco, un extracto, ¿cierto?, de cannabis en pacientes geriátricos para trastornos del sueño, en un centro de Capredena, que es donde los uniformados, digamos, tienen sus atenciones de salud, ¿cierto?, en un centro de la Florida. Es decir, seguimos impulsando y empujando la investigación y esto también se recoge por los medios. Y para el área agrícola, y esto para nosotros también nos tiene muy contentos, pensamos que es un avance significativo. Fundación Daya se asocia con un grupo australiano para el cultivo de cannabis, buscando la estandarización de variedades para investigación y uso medicinal, desarrollando buenas prácticas agrícolas y certificación orgánica. Ya comenzamos nuestro proceso de certificación orgánica, que eso también es muy importante, y además de generar financiamiento para la acción directa de la Fundación con la comunidad a través de esta asociación. ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Hacia dónde caminamos? Lo que hoy día son nuestros grupitos, ¿cierto?, de trabajo, que lo están haciendo muy bien en Fundación Daya a lo largo de Chile. Queremos que en un corto plazo sean centros de salud Daya, dispensarios de cannabis medicinal y espacios de educación y acogida de familias en todo Chile. Ese es nuestro sueño, para eso estamos caminando, para realmente volver una realidad la democratización del acceso al cannabis medicinal. Y parte de este sueño, este segundo seminario en que estamos hoy día, y habiendo terminado esta introducción, mostrándole todas estas bellas caras de parte de nuestros pacientes, que son ellos la razón de todo nuestro trabajo, de todos nuestros desvelos, de todos nuestros esfuerzos, son la razón de que contra viento y marea, porque no ha sido fácil, tenemos que decirles que esto no ha sido fácil. Todo este camino, lo que hemos hecho desde Fundación Daya, ha sido gracias al trabajo comprometido, incesante, obsesivo, amoroso, generoso, de un importante grupo de personas a lo largo de Chile. Fundación Daya a lo largo de Chile en este momento son más de 150 personas, trabajando con todo el corazón y con toda la fuerza por esos niños. Y por eso destacamos este Twitter que nos pareció muy fundamental, que lo hizo alguien justamente cuando estuvimos en Argentina. Esto trasciende lo medicinal, es un aporte a la hermandad de los pueblos, y así lo sentimos, y así debe ser. Y con estas bellas imágenes nos despedimos y damos paso entonces a quienes sí los van a dejar instruidos, capacitados y estimulados, nuestros importantes expositores. Muchas, pero muchas gracias.